Buenas, entonces vamos a mirar hoy nuestro capítulo 9 de la segunda parte, las presunciones. Último tema que abordaremos del programa de probatorio, dando cumplimiento así completo a la guía de cátedra, de tal manera que nos encontraremos posteriormente para fijar ya la parte final. Pero en cuanto al contenido programático, pues el capítulo 9, que son las presunciones, es el último. Entonces miremos en qué consiste. Como concepto, un juicio lógico del legislador o el juez basado en las reglas de la experiencia que le indican el modo normal como un determinado hecho sucede. Este juicio, miren que el legislador o el juez, ese o es disyuntivo y es el que permite, y lo veremos adelante, la clasificación de las presunciones en legales y judiciales, porque veremos que hay unas en cabeza del legislador y hay unas en cabeza del heterocomponedor. En estas juega un papel totalmente importante las reglas de la experiencia. Estas sí que están basadas, digamos, en una, aunque todos, podemos decirlo, los medios de prueba están basados pues, en las reglas de la experiencia. Este tiene una aplicación directa en ese ítem de experiencia. Las clases, entonces, dentro de la clasificación, la que nosotros vamos a utilizar son dos. Las presunciones legales están contenidas en el derecho positivo y las presunciones judiciales o de hombre. Tenemos entonces que las legales son aquellas que están contenidas en el derecho positivo. Las encontramos, están determinadas por el legislador, contenidas en nuestros respectivos códigos. Las presunciones legales a su vez se subdividen en dos, en relativas y absolutas, mientras que las judiciales no se subdividen. En el panorama general, basamos en esta clasificación de presunciones legales y presunciones judiciales. Entendiendo las presunciones legales, el juicio lógico del legislador; entendiendo las presunciones judiciales, el juicio lógico del juez. Y ubicándonos ya en las legales, entonces decimos se subdividen en relativas y absolutas. Entonces las relativas o provisionales, mal llamadas legales, porque ya les digo, las legales se subdividen, ahí también están las absolutas, entonces no es técnico, es mejor y son más conocidas como relativas o de iuris tanto, o provisionales. ¿Cuál es la característica de estas presunciones relativas o de iuris tanto? Que son susceptibles de ser desvirtuadas mediante prueba en contrario. Encuentran ustedes en el algo jurídico, las presunciones relativas admiten prueba en contrario, soportan prueba en contrario, podemos utilizar prueba en contrario para desvirtuarlas, mientras que veremos que en las absolutas no. Ejemplos de presunciones relativas: considerar al poseedor como dueño. Entonces ahí ustedes encontrarán en los procesos de posesión, en la parte procesal civil especial, pues ahí hay una presunción relativa, iuris tantum, considerar al poseedor como dueño. La presunción de paternidad que nos habla el artículo 213 del Código Civil. La presunción de documento auténtico, la vimos aquí cuando hablamos del documento y cómo hoy está categorizado, y la presunción que sobre él recae, presunción que hoy es muy amplia, ¿no? La presunción de documento auténtico. La presunción de dominio de la sociedad conyugal. Esta nos dice que toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones que existen en poder de cualquiera de los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad
conyugal, se presumirán pertenecer, ahí viene la presunción relativa, se presumen pertenecer a esa sociedad conyugal, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario. Entonces ahí nos está revalidando todo el tema de que estamos frente a una relativa porque admite prueba en contrario. Obvio, hay que entender que hay que probarlo. De lo contrario, pues se tendrá por cierto el hecho. Y otro ejemplo es el artículo 1730 del Código Civil también, que dice: siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume, presunción iuris tantum o relativa, que ha sido por hecho o por culpa de ese deudor. Entonces ahí está, digamos, ese panorama de las presunciones relativas. Las presunciones absolutas o definitivas, las denominadas también iuris et de iuri, llamadas de derecho. Pueden encontrar ustedes, esa es una presunción de derecho o presunción de absoluta o definitiva. Cuando estemos frente a ellas, ¿qué tenemos que entender? Porque sus características, que no admiten prueba en contrario, que no es susceptible de desvirtuarlas. Miremos también en ella algunos ejemplos. El artículo 1861 del Código Civil dice: cuando no se dice por las partes nada sobre el tipo de arras que se pactan en los contratos, nace una presunción de derecho, y es que se presume derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse, pero con una condición: el que las recibe las devuelve dobladas y el que las entrega las pierde. Entonces vean que ahí vamos en materia contractual a una presunción que no admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque existe en la ley colombiana que al contratar se reservan la facultad de retractarse. Y ahí entonces, dependiendo del extremo, el que las recibe, que recibe las arras, las devolverá dobladas, si él es el que se retracta. Y si no, el que las entrega, pues las pierde, si no se dice nada en el contrato. ¿Por qué? Porque existe esta presunción de derecho, y como estamos hablando de una presunción de derecho, no se puede desvirtuar. Distinto, y lo verán ustedes y lo habrán visto también en materia contractual, es que uno las pueda pactar. Bueno, ese es otro cuento, porque ya estaremos frente a otro tipo de arras, pero el panorama general de las arras permite que, con todo y que existen de voluntad, como es todas las cláusulas de los contratos, existe esa facultad de retractarse. Eso tiene un castigo, por decirlo así. Entonces, quien se retracta, por eso hablamos del que las recibe o el que las entrega, las devuelve dobladas. ¿Quién sería el que las recibe? Si estamos hablando de un contrato de compraventa, el que vende, ¿cierto? El que las recibe, y si él es el que se retracta, tendría que devolverlas dobladas. Y el que las entrega, que sería el comprador, las perdería. Entonces, en esa se estructura. La ignorancia de la ley, artículo 9 del Código Civil. Se presume de derecho, ¿no? Y es una disposición jurídica antiquísima, una presunción de derecho, precisamente para encontrar en un ambiente, estoy refiriendo a una sociedad, un ambiente social, la importancia de la vigencia de la ley. Porque si no existiera esta presunción absoluta de que la ignorancia de la ley se pudiese usar como mecanismo de defensa, pues imagínense ustedes que si me fuesen a aplicar cualquier ley, yo podría acudir, si no existiese esta presunción, a decir: no, es que yo no conozco esa ley. Como yo no conozco esa ley, pues sería injusto, inconstitucional, o que lo que ustedes quieran decir de que me la aplicaran. Pues no, porque precisamente en ese artículo 9 se establece una presunción absoluta o definitiva, y es que la ignorancia de la ley no es argumento para desconocerla o para no cumplirla. Artículo 29 de nuestra Constitución también trae una presunción de derecho que dice: toda persona
se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Presunción absoluta, a no ser que medie todo un proceso, todo un debido proceso, con una sentencia condenatoria y por eso que lo declare judicialmente culpable. Y cuarto, la persona que se niega a hacer la prueba de alcoholemia se presume que tiene el grado más alto. Mira que es una presunción también de derecho y este es uno de los eventos en los cuales está establecido que en Colombia nadie está obligado a nada, porque en eso se han tejido varias situaciones que quedan en el argot bailando, subyacen en el ambiente judicial y no son ciertas. Aquí que usted por disposición de la ley, una ley de carácter civil con tendencia a policía, a una prueba de alcoholemia, usted se puede negar a que se la practique. Vean que no hay un mecanismo, y sería inconstitucional, que lo obligaran a usted a que se practicara esa prueba de alcoholemia. Pero su actitud negligente a que le practiquen la prueba de alcoholemia determina e inicia, da lugar a una presunción de derecho. Y ante su negativa, pues para efectos judiciales, se presume que tiene el grado más alto de alcoholemia. Y algo similar pasa, ustedes lo han visto y lo conocen también con la famosa prueba genética, ¿cierto? La prueba del ADN, que saben ustedes que en los procesos o en algunos procesos de familia en Colombia tiene ese carácter de medio de prueba conducente y pertinente, pero a nadie se puede obligar a hacer la prueba genética y la persona se puede abstener de practicarse o que se practiquen en la prueba de ADN, pero eso, su actitud negativa, le trae unas consecuencias judiciales porque hay una presunción, ¿cierto? Se presume ser el padre, se presume ser la madre, en fin. Otro, los menores de 18 años de edad son incapaces para realizar negocios jurídicos, también con respaldo en nuestra constitución política. Por eso, nosotros en el juramento estimatorio, en el artículo 206, que lo vimos, es un medio de prueba, dice que cuando un menor vaya a reclamar perjuicios o una compensación, el pago de frutos, unas mejoras, no tendrá que aparecer al proceso con o mediante la figura del juramento estimatorio porque por disposición constitucional ellos patrimonialmente no se pueden comprometer. Y aquí está la presunción de que los menores de 18 años en Colombia son incapaces para realizar negocios jurídicos, una presunción de carácter absoluto. Son inhábiles para testimoniar en todo proceso los menores de 12 años, los que se hallen bajo interdicción por causa de demencia, los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito o por lenguaje convencional de signos traducibles por intérprete. Entonces, inhabilidades a testimoniar, amparadas también por una presunción absoluta, que no admite prueba al contrario. ¿Qué grupos de personas? Interdicciones, en general, menores de 12 años, y sordomudos que no se puedan dar a entender. Y hay un caso, les traigo un caso aquí, estudiado por la Corte Constitucional, que ustedes haciendo memoria se retrotraen a primer año, la parte sustantiva en lo civil, ¿cierto? Que cobija lo agrario, lo comercial y de familia, por eso artículo 92 del Código Civil, en el cual pasamos de una presunción de derecho a presunción legal, hablando de personas, ¿no? Derecho civil general y personas. Eso hay que retrotraerse hasta allí. Miren, artículo 92. La Corte Constitucional entró a estudiar la situación y pasó de una presunción de derecho que existía en nuestro Código Civil original a una presunción relativa, o mal llamada legal, como lo veíamos anteriormente. Decía ese artículo 92 que de la época del nacimiento se colige la de la concepción, ¿cierto? Según la siguiente regla, una regla de aplicación entre dos
verbos en el ámbito de las personas, que es el nacimiento, fenómeno de nacer, y el fenómeno de concebirse o de la concepción. Por eso de la época del nacimiento se colige la de la concepción, entendiendo que en desarrollo de la naturaleza humana partimos de una concepción, ¿cierto? Para empezar a hablar de la formación de un ser y su posterior nacimiento. ¿Qué decía ese artículo 92 original? Se presume de derecho, y entonces al decir se presume de derecho, me estaba indicando que estábamos frente a una presunción de carácter absoluto, que no era susceptible de alegarse, ¿cierto? O alegar contra ella prueba en contrario. De tal manera que decía, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento, orden lógico, ¿cierto? No menos que 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Y resulta que esa parte que encontramos allí, entre paréntesis en rojo, fue declarada inexequible. ¿Qué? No la presunción, no toda la presunción, sigue existiendo la presunción. Lo que pasa es que dejó de ser una presunción de carácter absoluto a pasar a una presunción relativa. Esa sentencia C004 del 22 de enero de 1998 recalificó la presunción y entendió que hoy, con base en todo el desarrollo científico, esa presunción es relativa, o sea, admite prueba en contrario. Y hoy ya lo sabemos, hoy ya se maneja así, ¿cierto? Porque tenemos que el ser o los seres humanos pueden nacer lo que nosotros conocemos prematuros y estarían por debajo de esos 180 días. Y entonces ahí se estaría cometiendo, ¿cierto?, una injusticia si se partiese de que, si se mantuviese que fuera una presunción de derecho. Y no más de 300 contados hacia atrás, resulta que también está probado científicamente que pueden darse nacimientos de seres humanos que hayan estado en gestación por más de 300 días. Y entonces la Corte Constitucional, en una sabia decisión, dispuso que efectivamente el caso del artículo 92, que nos habla de la época del nacimiento, se colige en la concepción, hay una presunción, pero es una presunción hoy relativa, que admite prueba en contrario. De tal manera que ustedes pueden entender que antes de 1998, de para atrás, ¿cuánto estoy hablando en vigencia del Código Civil? No tenemos conocimiento de cuántas injusticias, inequidades, ¿cierto?, se pudieron haber consumado con la aplicación de este artículo 92, porque antes del 98 era una presunción absoluta y entonces no había cómo desvirtuarla. Pero es un muy buen ejemplo para que entendamos que a las luces de jurisprudencias de la Corte Constitucional, pues se puede llegar amparados con todas las ciencias de otro tipo, como en este caso la genética, las científicas, llegar a determinar que efectivamente puede darse por medio de métodos científicos la posibilidad de desvirtuar una regla como la que existía allí. Las otras son las presunciones judiciales o de hombre, decíamos, en cabeza de los heterocomponedores o del juez, las que hace el juez para determinar el grado de credibilidad. El juez toma el hecho que constituye objeto de prueba y lo confronta con la regla de la experiencia, mira su eficacia. Es un ejercicio que hacen nuestros jueces, que tienen que hacer todos los heterocomponedores al momento de ir a dictar sentencias, ¿cierto? En la parte emotiva, que es donde se da el manejo de todo el acervo probatorio, incluyendo las presunciones, entonces allí vienen las judiciales,
las que él hace para determinar el grado de credibilidad. Hacen parte de la argumentación. Tienen que ver con todo este tema de la fundamentación del fallo. Ya para terminar respecto de nuestros dos últimos capítulos, diferencias entre indicios y presunciones. El indicio parte de un hecho concreto, lo veíamos, ¿cierto? Y aplica la regla de la experiencia. Hace una operación el juez inductiva. Mientras que la presunción, el criterio general lo encuentra en la norma. Ya sabemos que está plasmado en el derecho positivo, tiene que existir allá. Únicamente lo aplica, por lo tanto lo que hace es una operación deductiva. Otra diferencia. En los indicios la inferencia se establece a posteriori por el juez. Lo veíamos porque se tenían que dar los tres elementos. Lo vamos a ver reflejado también en el momento de la argumentación o la fundamentación. Mientras que en la presunción la inferencia se establece a priori, antes de, por el legislador. Por eso es que dispone que tiene que estar en una ley, tiene que estar en un artículo respectivo donde diga aquí existe esta presunción, y lo siguiente sería es que la calificara de absoluta o relativa, pero siempre será a priori. Y técnicamente la última diferencia entre el indicio y la presunción es que el indicio es un medio de prueba, digámoslo así, pleno, mientras que la presunción es un elemento esencial para determinar la existencia o la inexistencia de los hechos. Lo veíamos arrancando este capítulo 9 en su concepto, ¿no? Entonces la presunción es el elemento que tiene para determinar la existencia o la inexistencia del hecho de conformidad y en asocio con los otros medios de prueba. Entonces, de esta manera damos por terminado el capítulo 9 de presunciones y asimismo nuestro programa de probatorio.